Para ese primer evento, yo dije, bueno, voy a hacer un evento pequeño. Vamos a probar. Yo no conocía a nadie aquí. O sea, yo tenía años viviendo aquí, pero yo no conocía a nadie. Y dije, voy a probar. Pero yo no sabía probar con algo. O sea, yo me lancé con un evento en dos sedes, en dos ciudades, Dallas y Houston, para más de 300 personas en cada ciudad. O sea, un evento que hoy por hoy cualquier empresa establecida le costaría un mundo hacer. Y ese fue mi primer evento. Gracias a Dios las dos ciudades fueron sold out. Eh, Éxito total. O sea, un debut soñado. Hello, mi gente bella de Instagram, de TikTok y ahora también del podcast. Les habla Rosy Downtown y estamos aquí en Tell Me More Studios desde Dallas, Texas. Hoy tengo a un invitado demasiado top. Él se dedicaba en su país de origen a la realización de eventos para capacitación de hispanos y cuando se vino para Estados Unidos, como que ya se había conformado trabajando de cualquier cosa hasta que tuvo un aha moment que lo reencaminó de vuelta a su propósito. Tengo aquí a Carlos Ramos con My Epic Center. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Hola Rosy, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muy contento bueno, no solamente por la invitación, sino porque sé que estás realizando este proyecto que te encanta y que venías persiguiendo desde hace mucho tiempo. Yo quiero hacer un comentario de que yo hoy me vine vestida súper elegante porque yo siempre que te veo a ti, tú estás con tu saco, o sea, con tu pantalón, con tus mocasines y hoy te viniste súper, súper relajado. No, yo dije, mira, este podcast de Rosy, esto va a ser tipo Muy Rosy, Rosy. muy Rosy. Y de verdad que además me encanta tu estilo Okay. y dije, bueno, vamos a pasarla bien, vamos a conversar y Yo me puse casi que los tacones más incómodos de mi closet, Carlos, pero no, bueno, no, no, está bien. no, está Está hermosa. bien. Gracias, gracias. Ok, Carlos, cuéntanos un poco de lo que tú hacías en tu país. Yo sé de dónde eres, pero cuéntale al público un poco de tu background. Bueno, yo soy de Venezuela. ¿De qué parte? Yo soy de un pueblo que se llama Tinaquillo. Un pueblito, eso queda, bueno, quienes conocen, es un pueblito en el centro del país. Ujú. Em, Luego me mudo a Valencia cuando estudié en la universidad. Valencia es una ciudad en el centro del país también. A los quienes no conocen Venezuela, es una ciudad más grande, muy importante del país. Sí, digamos que está como en el top 5 o hasta el Sí, top 3 de las ciudades más la ciudad grandes. industrial de Venezuela, por decirlo de alguna manera. Y allí desarrollé obviamente mi vida universitaria, allí me crecí, hice mi vida, estudié. ¿Qué Me, estudiaste? Estudié Derecho, me gradué de abogado, ejercí mi profesión después de graduarme, siempre en la misma ciudad, hasta que ya después, llegado casi a los 30, bueno, me mudé a Estados Unidos como tal, pero compaginé un poco hablando de lo que hacía allá, compaginé mi carrera del Derecho con la formación académica, desde que incluso estaba estudiando en la universidad, siempre tuve una vocación y empecé a hacer eventos académicos por temas de actividades universitarias. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad, yo de vaina iba o sea, para las clases. Iba porque, o sea, porque no me quedaba, o sea, de otra, pero nunca me hubiese involucrado en más nada de la universidad. Créeme que no me conociste en ese momento. Si no, te fuera involucrado. Eh, Fíjate, cuando comenzamos o sea, yo hacía temas de deporte, yo estuve involucrado en muchas actividades universitarias, me encantaba el mundo de la universidad, lo disfruté. Y un día asistí a un evento, un congreso de estudiantes de Derecho. Yo estaba en primer año de Derecho. Y cuando fui a ese evento, más de 1000 estudiantes de todo el país, o sea, yo decía como que, wow, esto es espectacular. Conocer personas. Yo venía de un pueblo, entonces yo veía personas de todas las ciudades, de todas las edades, o sea, conversando de temas de la carrera. Además, habían profesores. Y yo, o sea, fue un impacto para mí. ¿Era de un tema específico ese primer congreso que Eran asististe? temas jurídicos de la profesión y adaptado en ese caso a un nivel estudiantil, ¿no? Pero más allá del tema, me impactó la sinergia de tantos estudiantes de tantas ciudades diferentes. O sea, conocer los acentos de todas las ciudades discutiendo, o sea, me pareció algo increíble.
Y en ese mismo congreso me involucré con las personas que lo estaban organizando, que hoy en día son grandes amigos, colegas, y de ahí no Wow. paramos. De ahí el año siguiente yo me postulé para organizar uno de estos eventos, me lo asignaron y organicé el primer evento, tendría yo como 18 años, Oh, y fue un wow. evento espectacular, que bueno, increíble, y me enganché. O sea, me enganché con eso y lo hice parte de mi vida desde ese momento hasta el día de hoy. ¿De qué fue ese primer evento? También de esas, bueno, o sea, Sí, yo no sé nada, o sea, como de derecho, pero, mira, ese evento fue increíble porque estamos hablando del año 2007 en Venezuela. ok. Si nos vamos un poquito a la historia, fue el año de la reforma constitucional Ese fue el sí y el no. el sí, el no, Ajá. que estaba proponiendo el gobierno del presidente Chávez y nosotros los estudiantes estábamos en contra de la reforma constitucional, que gracias a Dios logramos vencer en esa oportunidad. Y O sea, la única vez como que vencimos algo. sí, y este congreso era sobre la reforma constitucional, digamos, Ujú. todos los peligros que marcaba eso. Fue los mejores juristas del país, o sea, en aquel momento, digamos que había una libertad un poco mayor a la que puede existir hoy en día y logramos reunir los mejores juristas del país con un tema súper actual. Fue espectacular, casa llena, más de 800 personas se dieron cita en ese evento. Fue mi primera vez y fue, wow, o sea, me enganchó. Yo dije, no, esta experiencia, porque cuando terminas tú dices como que es un maratón. Ujú, ujú. Wow, o sea, ¿qué fue esto? Y además la repercusión que tuvo en medios nacionales, eh, en la ciudad, en la universidad. em, yo dije, no, yo tengo que seguir haciendo esto. Y gracias No, a y Dios es seguí. increíble que tu primer evento haya sido todo un éxito y, o sea, yo imagino que ahí como que quedaste también con la idea de que todo iba a ser, todo iba a ir así, como Sí, en una curva as- ascendente, pues. ascendente, Exacto. ascendente. Sí, bueno, en aquel momento tú no lo veías como una profesión. Tú lo veías como algo, y yo en particular, como algo que a mí me gustaba mucho. Ujú, como un Porque, hobby, quizás. porque sí, y porque te daba la posibilidad de conectar con otros estudiantes. Ujú, Yo recorrí el país haciendo eventos. Me conozco, o sea, todas las facultades de Derecho, todas las escuelas de Derecho, el, estudiantes de todo el país, amigos por todos lados, por todo el país. Em, Todas las universidades las conocí, las visité, grandes amigos. Además, y te da ese capital relacional súper importante y sobre todo en una carrera como el derecho. ujú. Entonces, para mí no era un trabajo. Obviamente ni siquiera lo hacíamos por dinero. Lo hacíamos porque nos gustaba experimentar y conectar con personas. Hacíamos eventos, por ejemplo, en la isla de Margarita para más de 1000 estudiantes. Y te puedes imaginar 4 o 5 días, era una experiencia increíble. En la Y isla de en la isla Margarita. de Margarita, con estudiantes de todo el país. Para los que no saben, esa es una isla muy, muy famosa Sí, de Venezuela y ahí hacen, como decir, todos los viajes de graduación van ahí. Entonces, obviamente, uno piensa en esa isla y uno, o sea, casi todas las personas teníamos como que recuerdos total. de fiestas, tomar amistades, etcétera. O sea, es un sitio como muy icónico. Es muy icónico y bueno, obviamente a nosotros nos encantaba realizarlos y en Maracaibo, tú que eres de Maracaibo, hicimos muchísimos eventos, grandes amigos en la Universidad del Zulia, Mérida, o sea, prácticamente era un estilo de vida, o sea, organizar eventos, además estaba muy ligado a la academia. Y entonces compaginábamos el networking, las actividades estudiantiles con la academia y fue un espacio y un aprendizaje que, bueno, me llenó. Hoy tengo grandes amigos de la vida, o sea, regados por todas partes del mundo, que seguramente si están viendo este programa o este podcast, que espero que lo vean, Tienes que enviárselos y, para que lo vean. y tienen que comentar aquí, tienen que comentar, bueno, miles de anécdotas que sin duda alguna marcan lo que, bueno, hoy en día estamos haciendo y, y algo que empezó y que, bueno, hasta ahora no ha parado. Ok, ok. Ajá, y cuéntame más sobre lo que hiciste en Venezuela, además de los eventos. O sea, un poco más sobre tu background allá. Sí, bueno, como te dije, yo me gradué de abogado. Eh, Siempre lo...
ejerciste mientras Ejer- viviste allá? Ejercí mientras viví, compaginaba las dos cosas, porque después que me gradué ya no lo hacíamos para estudiantes de derecho los eventos, sino que consolidamos una empresa. Hicimos una empresa, yo tenía con mi socio, hicimos una empresa muy exitosa, que bueno, se extendió por más de 3 países, hacíamos eventos y capacitaciones en muchísimos lugares. ¿Dónde más hacían eventos? Nosotros hacíamos eventos en Curazao, República Dominicana, prácticamente Venezuela y el Caribe, teníamos digamos, ese triángulo. Ujú. Y, Sí, porque eso está ahí súper cerca, o y nos, sea, eso es sí, un vuelo de 1 hora. exacto. Y nos iba muy bien y compaginamos con el ejercicio del derecho. Y nuestros eventos siempre en aquel momento eran 100% académicos, siempre lo han sido, pero en el mundo del derecho. Y posteriormente las relaciones internacionales. Yo estudié Derecho y Relaciones Internacionales y compaginaba el evento, las formaciones con mi carrera de abogado. Posteriormente incursioné en la docencia, fui profesor universitario ya en mis últimos años antes de venirme para acá. Y fue otra pasión que descubrí, que me encantó volver a la universidad, pero en este caso del otro lado, ¿no? De como profesor, en un momento para el país que era muy crítico, donde la educación estaba siendo bien golpeada, sobre todo desde el punto de vista de los recursos que tenían los estudiantes para poder ir a la universidad. O sea, no había transporte, los estudiantes no podían comprar una hoja de examen. A mí se me desmayaron estudiantes en clase porque no habían comido. Y ahí descubres otras facetas, ahí todavía muy Wow. joven, porque para mí también era un reto, porque yo daba en la escuela, da clases en la escuela de Derecho, y era un reto porque yo era muy, muy joven, ¿no? Tenía 25 años, 26 años. Entonces era como que, wow, ¿este es compañero de clase o es el profesor? Además, yo daba clase en la noche y en la noche generalmente son personas adultas que ya tienen otra profesión. Sí. Entonces casi que era uno de los menores del salón y yo era el profesor. Ahora que lo dices, mi papá, él estudió, o sea, también estudió Derecho a los 40 años, o sea, cuando yo ya tenía 10 años, y yo Ajá, lo recuerdo a él yendo para la universidad en las noches, llegando a la casa a sí, estudiar, recuerdo cuando se graduó, o sea, como que sí. sí, sí entiendo que dices que de noche también iban ya como que personas mayores. Y fue una pasión increíble. Además que yo aprendía muchísimo, porque tú aprendes de las experiencias de esas personas que ya tienen una vida hecha, tienen otra profesión, ves otra óptica, otra manera de ver las cosas. Ujú. Y es lo que, bueno, digamos, ha nutrido un poco mi personalidad, mi forma de ver las cosas, la vida, el trabajo, todo. Sí, o sea, yo siento que tú puedes hablar con quien sea, de lo que sea, donde te pongan. Aquí está. Eh, Tienes el don de la palabra. Mira, sí, gracias a Dios, como te digo, eh, he estado en diferentes escenarios, en diferentes realidades, con diferentes personas, eh, y eso me da una adaptabilidad que yo, bueno, agradezco, porque sinceramente no solamente que me puedo adaptar, sino que me siento a gusto en prácticamente en cualquier escenario, ¿ok? Y bien sea de tipo académico o bien sea, incluso estamos hablando de temas sociales, políticos, religiosos, económicos. Yo he tenido la posibilidad de eh, estar en esos escenarios, en tantos escenarios diferentes, que yo me puedo sentir cómodo y adaptarme con facilidad en lo que se presente, gracias a Dios. Ok, ¿y cómo fue más o menos ese proceso de emigrar? Obviamente yo conozco la situación de nuestro país, pero para quienes quizás no saben, dirán que tú eras una persona muy exitosa allá, o sea, tenías esta empresa de eventos, dabas clases en la universidad, aparte eras abogado. ¿Cómo fue un poco esos eventos que, o sea, que te llevaron a dejar tu país? Súper difícil, porque en el momento que yo tomo la decisión de salir de Venezuela, digamos que yo estaba logrando todo lo que yo me había propuesto lograr, o sea, con mucho trabajo, ojo, y con mucho trabajo y sacrificio, o sea,
no digamos que venimos de que me pusieron allí, yo no heredé nada, ni apellido, ni nada, o sea, mucho trabajo. Y, es ese momento donde eres joven, o sea, todavía eres muy joven, estás logrando tus metas, tus objetivos, tienes muchas ambiciones y de repente que llegar el día en el que tienes que dejar todo eso y salir, o sea, con una maleta y vete, ya se acabó todo. Fue un proceso complicado que, bueno, tocó asumir. Ya me acuerdo que eh, mi esposa se ha venido un poco antes porque ella no aguantaba la situación. Yo le dije, vete antes, yo no puedo, tengo que terminar el semestre, no puedo dejar a los muchachos a mitad de Ujú. semestre. Déjame terminar el semestre, entregar las notas, todo. Déjame organizar la empresa. No puedo irme, habían programas en ejecución, habían eventos pendientes. Vete tú, está tranquila tú y yo me voy después. Y así lo hicimos. Ella se vino, yo me vine tiempo después. Y, o sea, a la incertidumbre total. Incertidumbre total. O sea, esto no fue una migración planificada, fue una migración forzada, como entiendo que puede ser la de la mayoría. Y bueno, fue un cambio del cielo a la tierra. Totalmente. Y cuando llegaste, o sea, ¿cuál era tu expectativa o sea, cuando te viniste y cómo fue lo que te encontraste? Eh, o sea, yo sabía que iba a ser un cambio gigante, pero eh, ¿Siempre viniste para Dallas? no, yo llegué a Orlando, Florida. Ok. Yo llegué a Orlando, Florida. Teníamos unas amistades allá y llegamos allá. Y eh, yo siempre tenía como la convicción o la ilusión de que fuera temporal. Yo salgo en el 2017. Para hacer un poquito de contexto, 2017 fue un año de mucha convulsión en Venezuela, eh, de mucho, que si el gobierno va a caer, que si no va a caer. O sea, estaba en un periodo de mucha convulsión, muy agitado, y yo me vengo en el momento donde las calles estaban cerradas, o sea, estaba todo súper complicado, y yo decía, no, esto va a ser temporal. Esto va a terminar, este proceso no puede continuar así, esto más rápido, esto va a terminar muy rápido y nosotros regresamos. Y eso fue mi primer error. Ese fue mi primer error. Cuando yo me vine no fue planificado, fue forzado, como te dije. Y llegué como, bueno, esto es temporal y regreso. Y perdí mucho tiempo valioso al principio. Además, siempre tú tienes yo no conocía nada de Estados Unidos. Yo primera vez que venía a Estados Unidos. Ok. Y no, y yo no venía a quedarme en Estados Unidos. O sea, yo venía digamos, a escapar de una situación en ese momento muy puntual que yo tenía la ilusión de que eso terminara pronto. Y bueno, al principio fue bien complicado. Además, yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo me traje, como tú dijiste al principio, yo me traje mi traje, mi corbata y tal, porque yo decía, bueno, de repente aquí, Para para una entrevista de trabajo. seguramente. Y aquí habían, yo trabajaba con muchas universidades y algunas universidades también estaban presentes aquí en Estados Unidos. Entonces yo decía, no, yo voy a seguir haciendo lo mismo que yo hacía allá y un poco esa era la línea que yo aspiraba a seguir. Pero bueno, obviamente cuando tú emigras, bueno, te das un golpe de realidad que te cambia los planes. ¿Cómo fue para ti ese golpe? O sea, ¿qué fue como que lo que más te dolió de todo? No, fíjate que no fue tanto dolor, fue, al principio yo decía, mira, o sea, ¿qué pasó? Ujú. Después que pasaron algunas semanas, yo decía, ¿qué pasó? O sea, yo hace unas semanas estaba en mi casa, en mi trabajo, en mi aula de clase, o sea, estaba todo, iba en una línea y unas semanas después la vida me cambió por completo. Yo no tengo trabajo, tengo que salir a buscar trabajo porque, o sea, no sé qué hacer, no sé volver, no tengo casa, estoy viviendo en un cuarto, en un colchón inflable, o sea, porque fue algo que pasó. O sea, ¿cuál fue la decisión incorrecta o que hice mal? Ujú. ¿Sabes? Y ahí ese fue el momento complicado.
Y además te golpea la realidad de que ya, o sea, esto no es temporal. Esto ya empieza a planificarte porque esto va para largo. Eso fue más lento de asimilarlo, Sí, sí, de entenderlo. totalmente. Y cuando tienes que, bueno, mira, hay que salir a buscar ya un trabajo estable, ya tienes que, ¿cuál es el trabajo estable? Porque ya no es lo que tú haces, o sea, ya es cualquier cosa. ¿Cómo fue esa experiencia estando recién llegado? Eh, Mira, yo me lo tomé tranquilo. El tema del trabajo, o sea, no fue difícil para mí, a pesar de que eran trabajos fuertes. Mi primer trabajo fue en una demolición Ujú. y yo estaba feliz. Yo dije, Ujú. bueno, esto vamos. Vamos, dale. Que hay que tumbar, vamos. Vamos, vamos. Yo dije, bueno, o sea, esto es parte del proceso, de mi nuevo proceso, del nuevo comienzo, y vamos, no hay problema. Yo estaba feliz porque me habían dado trabajo. Ajá. A pesar de que seguramente yo no era el mejor en eso, pero El mejor sí, el demoliendo. mejor demoledor. Pero yo feliz. Y bueno, hice mi mayor trabajo y ahí duré, bueno, sirvió para estar mis primeros tiempos aquí y bueno, lo agradezco muchísimo. ¿Y cómo fue de cuando te viniste desde Orlando para Dallas? Eh, yo extrañaba mucho a mi familia, porque como te digo, o sea, yo me despedí temporalmente y tenía un familiar acá, tenía un familiar muy cercano que había venido de vacaciones a Dallas y yo no tenía un trabajo estable. Y entonces yo le dije, él me dijo como que vente y nos vemos y estamos aquí, qué sé yo, pasas una semana aquí. Yo no tenía nada que dejar allá, o sea, yo estaba como que muy inestable y me vine a visitar a mi familia, pues. O sea, estabas allá solo, tú allá estabas Yo sin estaba con mi esposa, primos, yo estaba con sin... mi Exacto, esposa y yo. pero... Ok. Y entonces dije, mira, vamos a visitarlo y tal, y así vemos una cara conocida, o sea, empezamos a... Y cuando llegué a Dallas, efectivamente nos vinimos, y cuando llegué a Dallas, nada, esta ciudad me atrapó. Además, es una ciudad muy diferente a Orlando. Total. Muchas oportunidades, mucho más trabajo. Además, ya estaba él aquí, por más que él estaba temporalmente, era como que ya una cara conocida. Y desde ese momento, bueno, también fue una transición temporal, porque dijimos que íbamos a venir por un par de semanas. Y bueno, aquí llevamos ya varios años. Y que voy, o sea, como que ya vuelvo Sí, dentro de un mes y no, o así sea, que como que cada ya vez se que yo quedó diga que para, o sea, algo, para siempre, te sí, quedó, o sea, te pasó 2 veces. me pasó 2 veces, me pasó 2 veces. Está bueno. Ok, y, ok, cómo fueron entonces esos eventos que te fueron llevando a lo que eventualmente es hoy Epic Center? O sea, Sí, ese aha moment que dije en la introducción. correcto. Bueno, ya aquí en Dallas, bueno, trabajos haciendo de todo, eh, pero yo siempre he confiado yo me adapto y de verdad, o sea, hice frente con la mejor actitud a todo lo que tenía que hacer y todos los trabajos que tenía que realizar. Nunca tuve ese complejo ni nada. Creo que eso me ayudó muchísimo. Pero yo sabía y siempre confiaba en mis capacidades. O sea, yo sabía que tenía que hacerlo porque era parte del proceso, era una etapa, pero que ahí no era mi lugar. O sea, ese no era el objetivo, que yo podía dar más. Y en esa discusión interna, porque es una discusión que tú tienes en tu cabeza todos los días del mundo, desde que te despiertas hasta que te acuestas a dormir, yo sabía que tenía que esperar algo, o sea, yo tenía que prepararme para la oportunidad. Ujú. Y yo decía, cuando a mí se me presente la mínima oportunidad, o sea, yo voy a estar preparado para tomarla. Porque yo confiaba mucho y es algo que creo que siempre he tenido, confiaba mucho en mi capacidad. Ujú. Antes de continuar con el episodio, quiero hablarles sobre nuestro sponsor Picolé. ¿Te imaginas que una paleta pudiera contar medio siglo de historias? En 1973, unos abuelitos en México abrieron la paletería Manhattan. Sin saberlo, con cada receta estaban sembrando un legado de frescura y sabor. 44 años después, sus nietos decidieron traer esa tradición a Dallas, Texas, donde los veranos nos obligan a buscar algo verdaderamente refrescante.
Así fue como en el 2017 nació Picolé, estrenando su primera tienda en el Bishop's Arts District. Sus paletas, una mezcla perfecta entre las recetas de los abuelos y la creatividad de los nietos, se convirtieron en un hit instantáneo. Hoy el sueño crece paleta a paleta. Y la gran noticia es que Picolé acaba de abrir una nueva ubicación en la March Lane y junto con ella traen su nueva y cremosa línea de helados. Si quieres saborear un pedacito de historia que refresca el alma y el calor de Texas, lánzate a Picolé y deja que cada mordida te conecte con este legado familiar de amor y sabor. Y además, diles que te envió Rosy Downtown. Uno de tus retos era que tú no dominabas bien El inglés. el inglés, ¿verdad? Además, Okay. además. Yo... Y bueno, que es una carrera también súper, o sea, lo de derecho también era muy incompatible con el derecho aquí, o sea, no era una carrera que tú podías traer al menos en ese aspecto. Sí, era algo que tenías que volver a hacer desde el principio. Ujú. Además, primero, antes que eso, tenías que dominar muy bien el El inglés. idioma. Y para mí eso era un reto gigante. Yo te puedo decir que era mi mayor reto, porque yo me sentía muy cómodo y todavía me siento muy cómodo conversando con la gente, hablando con la gente. Si yo tenía que vender algo, o sea, yo podía vendérselo prácticamente, o sea, a quien sea. O sea, la palabra para mí era, sin yo ser un orador ni nada por el estilo, pero yo me siento muy bien conversando con la gente. Y cuando me mudé para acá era como que te quitamos ese atributo. Y entonces estudiar derecho era el inglés primero, después estudiarlo. Y yo venía muy golpeado de eso. O sea, eso era una de, si se puede decir, de mis heridas, porque bueno, yo lo estudié, después me hice una especialización, después o sea, yo me estaba formando en eso y de repente, o sea, me quitaron la silla. Em, y entonces cuando estoy en ese momento, yo decía, mira, yo voy a aprovechar la oportunidad, pero ajá, ¿en qué lo hago? Bueno, yo me voy a preparar y cuando me salga mi oportunidad, yo lo voy a hacer. Pero las oportunidades no llegaban, no llegaban. Y pasó más tiempo del que yo hubiese querido, esperando, hasta que una vez asistí a un ¿En qué evento. estabas trabajando en ese momento? En ese momento trabajaba de Uber, Ok. hacia Uber. Y, y entonces fui a un evento. Un día asistí a un evento. A mí siempre me han gustado los eventos. Lo recomiendo a todo el mundo. O sea, usted esté triste, vaya a un evento. Y usted está feliz, vaya a un evento. Y usted no sabe qué hacer, vaya a un evento. O sea, el evento te abre la mente, te abre puertas, te conecta, te hace ver las cosas de manera diferente. Yo fui a un evento que lo habían anunciado como un evento para real estate, imagínate tú. Ujú. Y yo no tenía nada que ver con real O estate. sea, tu realtor de preferencia. Correcto. Y en ese evento resulta que están hablando de muchas cosas. Están hablando de créditos, de real estate, están hablando de legalidad, están hablando el tema era muy diverso. Y el evento fue gigantesco, muchas personas, el tema espectacular, pero malísimo organizado. O sea, muy mal organizado. ¿A qué te refieres cuando dices que estaba mal organizado? O sea, ¿dónde era que tú lo notabas? Porque por un lado dices que fue espectacular, que fue genial, que Ujú. fueron miles, o sea, de personas. ¿Cuáles eran esos detalles que tú veías como que no, esto fue una mala O sea, organización? no, digamos no tanto una mala organización, pero pudo haber estado mejor para el producto en sí. Es como que si entregues un muy buen producto en una caja rota. O sea, eh, por lo menos el chico él mismo las pantallas no estaban muy mala calidad las pantallas, cosas, detalles, o sea, no, detalles que uno ve, que yo que digamos estoy en el medio observo, pero que seguramente la mayoría no lo percibe de esa manera, pero tú sabes que con ciertos ajustes eso hubiese sido, o sea, espectacular. Y entonces yo decía, mira, pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no? Y eran cosas, pequeños detalles. Y yo dije, mira, si yo he hecho eventos toda la vida, ¿por qué yo no hago los propios eventos? Además, seguramente a una persona como él, era un chico que estaba dando la conferencia, seguramente una persona como él yo lo puedo ayudar mucho, porque seguramente con 4 o 5 detalles que podamos ajustar, esto pasa de ser un buen evento a ser o sea, un Un evento, magno un evento. magno espectacular. Y allí empecé a idearlo.
conversé con algunas personas, pues la mayoría me decía, estás loco, eso es muy difícil aquí, que ajá, que sí, que no, que empieza por poquito, que ahí entró mi vena de emprendedor y dije, mira, no, sí, lo voy a hacer. Además, esto es lo que yo sé, yo no voy a esperar por nadie, lo voy a hacer. Y tomé la decisión de organizar todo y lanzarme por esa vía y reencontrarme con lo que yo hacía. ¿Y cómo fue ese primer evento que hiciste? ¿De qué era? Era de ventas, Ok. era de ventas. Yo dije, para ese primer evento, yo dije, bueno, voy a hacer un evento pequeño. Vamos a probar. Yo no conocía a nadie aquí. O sea, yo tenía años viviendo aquí, pero yo no conocía a nadie. Y dije, voy a probar. Pero yo no sabía probar con algo. O sea, yo me lancé con un evento en 2 sedes, en 2 ciudades, Dallas y Houston, para más de 300 personas en cada ciudad. O sea, un evento que hoy por hoy cualquier empresa establecida le costaría un mundo hacer. Y ese fue mi primer evento. Gracias a Dios las 2 ciudades fueron sold out. Éxito total. O sea, un debut soñado. Un debut soñado. Ya va, un evento pequeño es... O sea, pero, No, pero era en Dallas y en Houston. Esa era mi concepción. Yo dije, yo voy a empezar con algo No es un pequeño. evento pequeñito. Es que yo dije, yo voy a comenzar con algo pequeño. Porque además yo no tenía dinero. O sea, Ajá. como para hacer la producción que al final hicimos. Bueno, esto no lo he contado. Esto lo voy a contar aquí en Oh my primicia. God, tenemos la primicia. Esto es una primicia. Yo saqué una tarjeta de crédito y hice mi primer evento con una tarjeta de crédito. Así que el dinero no es excusa. El dinero no es excusa. Y Sean responsables, por favor, con la tarjeta de crédito. Úsenla bien. No se lancen a hacer lo que hizo Carlos Ojo. si no saben lo que están haciendo. úsenla bien. Y ese fue, Claro. yo no la usé Total. para comprar ropa, yo lo usé para hacer algo para mi futuro, para mi empresa. Y, ajá. Me estás echando o No, sea, no, como no, indirectas, yo Carlos. estoy hablando a los demás. Y en ese momento, sí, mira, era un reto porque mucha gente me decía, o sea, no hubo una puerta que yo no tocara. O sea, yo decía, bueno, de todas estas, alguien me va a decir que sí. La gran mayoría de las puertas, o sea, no confiaba en el producto, o no, o sí, o no te conocen y no Cuando dices sabes. puertas, eran, o sea, por ejemplo, los venues, ese tipo de sitios con los que Cuando tienes digo que puerta, asociarte. o alianzas, o aliados, alianzas, personas, sponsors. Obviamente entiendo que era difícil para muchos confiar en alguien que no conocían. Y esto es una primera lección, o sea, la mayoría de las puertas, no importa cuántos no, espera que te llegue tu sí. Y, y la mayoría fueron no. Y la mayoría eran, no, eso no va a funcionar. O sea, no es que no, sino que no, eso no va a funcionar. Ya incluso personas que ya estaban en el mundo me decían, no es tan fácil, nosotros todavía no nos hemos arriesgado a hacer algo que tú estás queriendo hacer por primera vez. Cuidado. Entonces eran como, o sea, muchas alertas Ujú. que muy fácilmente me pudieron haber hecho decir que no, desistirlo. Yo decía, no, si yo lo voy a hacer como yo me lo estoy imaginando. Ese es el evento que yo quiero hacer. Siempre en todos los eventos que yo he hecho, hago el evento al cual yo quisiera asistir. Y eso es una Ok. premisa. Yo me lo imagino. Si yo cierro los ojos, me lo imagino. Y si yo me imagino sentado ahí disfrutándolo, ese es el evento que yo quiero. Y este evento, yo decía, es que yo iría a este evento. Iría, pagaría por este evento. Y así fue. Lo hicimos. Bueno, o sea, que todo me multipliqué porque además no podía dejar mi trabajo. Que Oh my ese es el gran God. reto del emprendimiento, que mucha gente no lo ve. O sea, a veces no, de repente, no solamente obtener los recursos, el dinero para empezar, arriesgarte a que tu producto o tu idea se consolide, sino que en el proceso tienes que dedicarle un tiempo que se lo sacas a tu vida productiva. No es Claro, solamente es que algo funcione, es que lo que estás dejando de producir. Hay un vacío ahí que tienes que llenar. totalmente. Y ese es uno de los grandes retos, una de las cosas que más me costó, pero que bueno, me obligó a multiplicarme. Había que multiplicarse
Claro, con Uber siento que era algo que te daba la flexibilidad de tiempo, pero a la vez si no Además, trabajas no además, haces ni $1. O sea, además, entonces yo estaba hablando con sponsors y haciendo un delivery y no, pero fue genial, fue genial. Es que todo es parte del proceso, todo es parte, hoy lo valoro, bueno, como tú no tienes idea, y ya lo demás es historia. Después ese evento fue un éxito total, ya las puertas empezaron a abrirse de otra manera y aunque parece mentira, eh, yo por mucho tiempo esperaba que se abriera la oportunidad. Y ¿trajiste a un experto en ventas para que diera sí, ese sí, taller? Ok. sí, sí, traje un experto en venta reconocidísimo a nivel mundial, que ya yo lo conocía, yo había trabajado con él en República Dominicana y yo dije, este ¿Y es, no puedes decir quién? sí, Alex Day, Ah, ok. Alex Day. Hicimos este evento con Alex Day, ya yo lo conocía a él, yo decía, mira, es que si yo voy a hacerlo, voy a hacer con él el primero. Y él me dijo que sí, me dijo, Carlos, claro, yo te apoyo. Este, Ujú. además, Texas es un estado que yo quiero mucho y se dieron las condiciones para que él viniera. Y lo que te estaba comentando antes es que a veces las puertas no se van a abrir o a veces tú estás esperando la oportunidad y la oportunidad no te va a llegar. Y a veces tú tienes que construir tu propia puerta. O sea, sobre todo en este país. En este país es muy complicado que te abran las puertas. Tienes que, si no se te abre, constrúyela. Abrírtelas. Sí, constrúyela y haz tu propia puerta. Haz tu propia puerta. Ok, ok. Y bueno, el primer evento tuyo que yo asistí fue un evento, no sé si quizás sea el más grande que has hecho, cuando trajiste a Ismael Cala. ¿Cómo fue eso? O sea, porque para mí él es una persona tan famosa en el mundo que yo digo, o sea, cómo alguien puede tener incluso, o sea, acceso a él, pues, o sea, a que le escribas un email y que te responda. Ujú. O sea, ¿cómo fue eso? Mira, como la mayoría de las Ujú, cosas que yo, como te dije al principio, yo me imagino y digo, si lo veo y lo quiero, o sea, yo veo que el evento va a estar bien y yo iría a ese evento, yo pagaría por ir a ese evento, entonces lo construyo. Y no, y no, y no veo digamos, lo que no se podría, sino lo que sí se podría. Y tal cual. eh, yo llamé a su manager. Hoy en día somos grandes amigos, el manager, Ismael. Hoy, gracias a Dios, tenemos una comunicación y una confianza totalmente diferente. En aquel momento, con una persona más. ujú. Y presenté mi propuesta. Les presenté el evento, les encantó. Tuvimos más, casi un año, son las cosas que no se ven, casi un año conversando. Y hasta que al final, casi un año después, llegamos a todos los acuerdos y todo se dio como se tenía que dar y logramos hacer ese gran evento aquí. Primera vez que él venía a Dallas. El evento, bueno, fue espectacular. A él le encantó, a nosotros también. Parte de lo positivo, que es una de las cosas que a mí más me gusta de esto, hoy día somos grandes amigos. Ujú. Más allá de que hicimos un evento y que fue un espectáculo, hoy somos grandes amigos. Hice una cantidad de relaciones con ese evento que no tienen precio. Y para mí eso es lo que yo más me llevo. Y es una de las cosas que también, incluso yo a veces siento que tengo que mejorar. Porque si bien para muchos puede ser una virtud, cuando hablas de negocios, también a veces tienes que apretar ciertas tuercas. Y, y en lo particular, cuando hago este tipo de eventos, me esfuerzo mucho por la calidad del evento, por el profesionalismo, porque la gente reciba lo mejor, incluso a, al costo de lo que tendría que ser la imagen del empresario. Ok. Incluso si algo eh, presupuestariamente incluso pasa las expectativas de lo que tiene que ser el producto, pero eso le va a dar mayor calidad a las personas. eh, Chocan digamos, esas dos visiones, siempre voy a optar por la calidad. Y eso a la larga te va a dar resultados, porque eso
De repente en un evento no lo ves, en dos no lo ves, pero cuando haces una carrera o cuando tú ves esto a largo plazo como una pasión, algo que tú ves para el resto de tu vida, al final del camino tú ves todos los frutos que esas cosas te generan. Siempre lo hice de esa manera. Es más, yo comencé haciéndolo de esa manera. Yo no lo hacía por dinero cuando comencé. Y hoy es lo que me ha dado la posibilidad de tener puertas abiertas, hacer esto que tú me estás diciendo, llamar a alguien y que te diga que sí, porque saben que detrás de tu propuesta hay un servicio, hay dejar algo y no simplemente un valor monetario. Claro, y además de ese evento tan grande que, o sea, que hiciste, ¿qué otro tipo, o sea, como de eventos haces? ¿Más como el día a día? O sea, o siempre son este tipo como de eventos magnos que Sí, haces con gente como sí, Ismael. sí. Claro, los eventos grandes siempre llaman más la atención y es lo que la gente más, digamos, se queda en la retina o en la memoria de las personas. Pero obviamente nosotros también hacemos eventos, digamos, formaciones, capacitaciones más pequeñas. L- Siempre nos enfocamos en la formación, en la capacitación, algo que, o sea, que deje algo a las personas. Como un No- contenido de valor. un contenido, que deje un contenido, bien sea una conferencia, una capacitación. No estamos enfocados en espectáculos. A pesar de que tenemos toda la capacidad para hacer uno, no es lo que nosotros queremos hacer. No por nada malo, sino que nos queremos especializar. Creo 100% en la especialización, en la profesionalización. O sea, si tú, si yo necesito un producto, yo voy al que sabe y el especialista en ese producto. No traigo o no presento conferencias, formaciones o capacitaciones con una persona que no sea especialista en lo que está haciendo. Ok. Y eso al final se le transmite a la persona. Y las personas tienes que, a la hora de elegir dónde ir, cómo ir, y sobre todo en temas de capacitación, porque en temas de entretenimiento al final tú vas por lo que te entretiene, pero en temas de capacitaciones y formaciones tú tienes que ir a lo que verdaderamente te va a contribuir. Y no tiene nada que ver con likes, ni redes sociales, ni gente que te cae bien. Tiene que ver con gente que ha hecho, ha construido y tiene la capacidad de transmitirte el valor que tú necesitas. Em, en ese sentido, hacemos muchísimas formaciones, incluso in company, que ni siquiera publicamos porque son cosas incluso hasta confidenciales de la propia empresa. Capacitaciones puertas adentro de la empresa. Hacemos eventos más pequeños de formación, incluso para 20, 30 personas en temas muy específicos. Y como te digo, siempre enfocados a personas muy profesionales, muy técnicas, que no solamente son buenos, sino que son exitosos y pueden contar desde la propia experiencia sus éxitos y no desde la tendencia. Hoy en día hay un tema que si tú eres famoso o tienes muchos likes o tienes una comunidad muy grande, eres prácticamente experto en cualquier cosa. Porque Sí, lo dices, tienes un altavoz gigantesco que son las redes sociales y entonces todo lo que tú dices por ahí prácticamente se convierte en verdad. Pero eso hay que tener una responsabilidad. ¿tú sientes que eso es más culpa de la persona que lo hace o es culpa de las personas que lo escuchan y que le dan la validación? Yo no creo que se haya un culpable. O sea, pienso que es un proceso de madurez de la sociedad con respecto a las redes sociales. Las redes sociales han llegado, o sea, han impactado muchísimo a nuestra sociedad. Hoy en día son una realidad que nadie puede obviar y todavía estamos en ese proceso de entenderlas. Y en ese proceso de entenderlas viene digamos, este efecto de que no saber, y me incluyo, porque no soy ajeno, a veces no saber distinguir entre lo real y lo que no es real, incluso en la vida de las personas. La Sí, gente, vamos a salirnos del tema de las formaciones y incluso en la parte de la vida de las personas. No sabemos qué es real y qué no, porque es tan fácil confundir la realidad con lo que no es real, que eso traspasa a todos los temas. Hoy en día cualquiera puede ser un experto, cualquiera puede tener o no tener, cualquiera tiene la vida más envidiosa del mundo o la vida más miserable del mundo. Y yo creo que todavía estamos como sociedad en búsqueda de poder entender ese proceso y esa responsabilidad con las redes sociales. totalmente, porque siento que, bueno, yo que soy del otro lado,
Siento que a veces, bueno, al menos yo como llevo mi página, intento siempre ser yo misma, muy espontánea, como muy casual. Y a veces como que me preocupa de que, o sea, yo siempre hablo desde mi opinión, desde mi Claro, experiencia, y siento que a veces la gente quizás piensan, bueno, como ella lo dice, ella es la experta, es como que no, esto es lo que yo he claro. vivido de mi experiencia en cierto tema, es mi opinión. O sea, como que pienso que a veces como que las personas esperan una mayor responsabilidad del lado de uno, entonces a veces me freno como de decir cosas. O sea, es como difícil saber dónde está esa línea de, ok, hasta qué punto tengo que aclarar cada vez que yo digo algo, que es mi opinión, Claro. ¿no? Pero uno no quiere tampoco explicarse todas las cosas que diga. O sea, yo intento hablarle a mi audiencia como si fueran, o sea, como te hablo a ti, como le hablo, o sea, como una amiga, ¿me entiendes? Eso es un poquito tricky. Sí, ¿no? Y yo pienso que es lo correcto, ¿sabes? O sea, la honestidad, si tú eres honesta, o sea, tú no le estás mintiendo a nadie porque es tu punto de vista. Y yo pienso que eso es lo que debemos, digamos, buscar desde mi opinión, que también es, o sea, Ujú. no soy el dueño de la verdad, pero desde mi opinión, yo pienso que allí está el equilibrio en la honestidad y en la transparencia. Y volviendo al tema de lo que son formaciones y capacitaciones, eh, la honestidad y la transparencia, eso tiene que estar presente en todo. Totalmente, 100%. Carlos, cuéntame, ¿qué pasa en un evento cuando las cosas no salen quizás como esperabas? Cuando algo sale mal, o sea, ¿qué es lo peor que te ha pasado en uno, o sea, de tus eventos? Que, o sea, que quizás otra gente ni se dio cuenta, pero, o sea, pero para ti en ese momento era como fin de mundo. Sí, bueno, siempre es una posibilidad. Eh, Generalmente lo que por lo menos yo hago y la mayoría hacemos es que nosotros particularmente visualizamos todos los escenarios posibles. El mejor, el intermedio, el peor escenario. Y nos preparamos para prácticamente cualquier situación con protocolos ya preestablecidos. Obviamente hay situaciones que ni siquiera tú puedes prever, pero, pero te vas preparando para situaciones normales. Obviamente siempre va a suceder algo, siempre. O sea, es que en un evento, indiferentemente de la cantidad de personas, Hay muchas moving hay parts. demasiados, demasiadas. No solamente por el comportamiento de la persona, del conferencista, por comportamientos externos, por el local, por la luz, por cualquier situación, por la lluvia. Hay muchísimas cosas o sea, todo está diseñado para que salga mal. Ujú. Veámoslo de esa manera. Y tú tienes que hacer todo para recoger todas esas variables y que todo salga bien. Por supuesto, se nos han escapado cosas, es normal. La intención y lo ideal es que la gente no se dé cuenta de las cosas que se te escapan y porque para eso estás tú allí, para que la persona disfrute y tú estás detrás del escenario, digamos, haciendo el trabajo oculto para que toda la gente tenga una experiencia maravillosa. Eh, ¿Y por, ha, su- y ha pasado que alguien tenga una mala experiencia y, o sea, que hayan salido como que descontentos con uno, o sea, con uno de tus eventos? Mira, sí, gracias a Dios, no algo así como que demasiado, como que la peor experiencia. No, pero sí hay críticas, por supuesto, críticas constructivas, que la gente te dice, mira, fueras hecho esto diferente o esto me hubiese gustado mejor de esta manera. Y a mí me encantan porque, por supuesto, tienen una óptica que yo no vi o que a mí Ujú. se me escapó. Y después que Yo fui una de esas personas. tú fuiste una, exactamente. No, no, sino que Carlos siempre pide feedback, o sea, en los eventos, Sí. y yo le dije, Carlos, todo fue perfecto, pero siendo hiper mega crítica. La pantalla, me dijiste. Sí, porque hubo una parte del evento que fue como una meditación y yo tenía, ¿cómo decirles? O sea, como una pantalla súper brillante en la cara, o sea, no yo, Ujú. todas, o sea, como todas las personas que estábamos ahí, y como que me sentía incómoda, o sea, no me Claro, podía concentrar en mi meditación porque estaba eso como demasiado brillante. Entonces, obviamente, eso es algo que hasta que no estás ahí no te vas a dar cuenta claro. que puede ser algo que se puede mejorar o que puede impactar a la gente que está ahí. No sé si lo hayas como que mejorado para el, Fíjate para el que otro evento. totalmente, porque el otro evento, eso fue un evento súper retador.
Estamos hablando de un evento, una producción, una gran producción. En ese evento participaron más de 150 personas tras bastidores. Oh, wow. Eh, y fueron en días consecutivos Dallas y después Houston, con un mismo equipo de Ujú. trabajo. Lo cual nos teníamos que cerrar Dallas y después viajar a Houston esa noche, instalar todo en la madrugada para que el evento estuviera en Houston la mañana siguiente. Y aunque tú no lo creas, y por eso yo pido feedback, y feedback honesto, o sea, dime todo, o sea, no te guardes nada ni me maquilles nada. Tu feedback ayudó a que eso mismo no ocurriera en Houston, por ejemplo. Y yo lo veo de esa manera. Además, la gente, cuando tú haces las cosas con cariño, con vocación, que la gente te ve que tú estás esforzándote en hacer algo como debe ser, eso se nota y la gente también lo nota. Entonces, por lo general, cuando me dan su retroalimentación, me lo hacen de la mejor manera. Gracias a Dios siempre he sido así. He tenido, eh, hay personas que a veces no están conformes con algo, con un asiento, y yo me tomo el tiempo personalmente de explicarles, de decirles el por qué, cómo, y al final me dicen, mira, de verdad, disculpa, más bien discúlpame. Tienes toda la razón, sí, porque, digamos, la honestidad por delante, ¿sabes? Y el buen trabajo, nosotros no estamos haciendo nada para ocultarle nada a nadie, todo lo contrario, y la gente lo valora, lo entiende. Mucha gente también es testigo a veces de lo que estamos haciendo detrás y, y se conectan con ese proceso y al final incluso después terminan ayudándote. Te dicen, mira, vi esto, pero ¿por qué no lo haces así? Mira, yo tengo esta solución. Y a mí eso me encanta, a mí eso me encanta, es parte del proceso, es lo que, por eso yo siempre me involucro en todos los detalles. Eh, yo trato de estar presente en todo, hay gente que me lo critica, me dice, trata de delegar más, y sí, es un tema que tengo que mejorar, pero trato de estar presente en todos los detalles porque me gusta digamos, todo ese proceso, desde la concepción. Nosotros hacemos eventos de principio a fin. Nosotros no somos los que llegamos el día del evento y nos ponemos en la puerta y tiramos 4 fotos y decimos que hicimos el evento. No, no somos, hay mucha gente Oh, de verdad. sí, nosotros estamos Nunca desde la lo hubiera concepción, pensado. desde la concepción hasta el final, desde la idea, la imagen, el producto, el proyecto, la parte del cronograma, la organización, la logística, la producción, la iluminación, el sonido, la gente, las entradas, los tickets, la seguridad. Estamos involucrados en todo. Y en todo me gusta involucrarme porque tú necesitas saber cómo está marchando. Eso es un ser vivo durante que se está haciendo. Tú necesitas saber cómo está marchando en cada momento. Y si eres una persona que no está presente, se te pueden escapar los detalles. Y al final esto es de detalles. 100%. Para mí, que tuve la oportunidad de ir al evento de Ismael Cala y a uno que hicimos también que hiciste, de ¿Qué hicimos? inteligencia artificial, exacto, que hicimos. Para mí, una de las cosas más valiosas que yo me he llevado de los eventos es el networking. De verdad que conocí gente increíble, con quienes muchos aún, o sea, como que mantengo contacto, y gente demasiado chévere, y era algo que yo no me esperaba para nada. O sea, siempre pensé que, bueno, es el evento, o sea, como Ismael Cala, vamos Ujú. a irlo a ver a él y, o sea, como ir al cine, pues, pero no, o sea, como que luego me di cuenta que era un mundo, y de toda la gente que va, toda la gente, o sea, con quienes puedes como que compartir, conocer, conectar, o sea, como tú dices, como que si estás triste, o sea, ve un evento, si estás feliz, ve, o sea, para un evento, porque es algo que te abre tu mente Total. y puertas a muchas cosas. ¿Sientes que eso es quizás lo que es más como de valor de ir para uno de estos eventos? Eso es lo que te vas a llevar para siempre. Ujú. ¿Ok? Un evento, si tú no estás preparado mentalmente para aprovecharlo, el evento es un shot de adrenalina. ¿Ok? Si tú fuiste a un evento el fin de semana y el lunes no estás consciente que tienes que aplicar y tienes que empezar a realizar cosas de acuerdo a lo que tú aprendiste, el evento se fue. Pero lo que no se te va a ir nunca es la gente que conociste ahí. O sea, yo te digo, yo conozco gente, bueno, parejas, amigos,
socios, clientes de toda la vida que se conocieron en un evento. Y, y eso, no, o sea, eso el lunes no se acaba. Más bien el lunes comienza. Y para mí el tema del networking es una de las cosas más atractivas que tienen los eventos presenciales. Hoy en día con la era digital hay muchos temas online. Es una herramienta maravillosa que sirve para acercar y hacer posible lo que antes era imposible. Pero el tema presencial yo no lo cambio por nada del mundo porque Es otra cosa. es otra cosa. Es otra cosa. Son sensaciones intangibles que tú tienes, que tú compartes, como tú dices, personas, pero también ideas. Tú ves cosas allí como que, wow, no lo había visto de esa manera. O mira, esta persona lo está haciendo mejor que yo. O sea, tantas cosas que tú te presentas allí. Oportunidades. Conocer a... O sea, ahí tú vas a conocer al próximo, tu próximo cliente, socio, amigo, pareja. O sea, tú no sabes a quién vas a conocer allí. Y además que estos eventos reúnen personas parecidas a ti, porque generalmente son sobre un tema específico y son personas que giran alrededor de ese tema. Entonces vas a conseguir, digamos, los mismos intereses de alguna u otra forma. Bueno, mira, como básico es gente que tiene interés en mejorar, en ser mejor persona, en ser mejor profesional, en estar mejor informado, o sea, mejor capacitado. O sea, yo creo que ya desde ese punto, o sea, como de partida, puedes asumir que todos los que están ahí están en esa misma página que tú, Total. que es, o sea, como ese mindset, o sea, como de crecimiento. O sea, que yo ya creo que eso dice, dice mucho de la gente que vas a tratar en esos eventos. Sí, te alineas completamente y te empuja, te empuja. Pero que el empujón no te dure el tiempo del evento. Ahí es donde queda de parte de uno también, como que asumir y dar esa milla extra. O sea, como que mira, si es verdad, si lo puedo hacer, conocí gente que me va a ayudar, conocí gente que lo está haciendo bien, vamos. Y el día siguiente párate y haz lo posible. Sí. Y, o sea, como que escríbele a esas personas, Escríbele, es tu conecta, mensajito, envíales un meme. todo, todo, todo. Mira, de verdad que no te quedes con eso. O sea, y hazlo, hazlo. A veces es lo más complicado. Y por eso también el valor de que lo que te enseñen sea positivo. Que nada más no sea un tema de que fui, me tomé la foto y porque yo siempre lo quise conocer a tal o fulano o a tal persona y me tomé una foto y quedó allí para mi álbum de fotos. No, sácale algo positivo y hazlo. O sea, toma acción, toma acción. Carlos, ¿qué te dirías a ti mismo? No al Carlos o sea, de Venezuela, sino al Carlos, o sea, cuando estaba llegando aquí, que estaba trabajando en la construcción, cuando se estaba dando cuenta de que no era temporal, o sea, como que ibas a estar aquí, sino que iba para largo. O sea, como que, ¿qué le dirías a ese Carlos para que no se rindiera, para que siguiera adelante? Eh, Mira, yo le diría que siguiera el camino. No cambiaría absolutamente nada. Mis procesos no los cambiaría en lo absoluto. Todos esos procesos contribuyeron en algo. No acortaría ni alargaría. O sea, si algo fue rápido es porque tenía que ser rápido y si algo fue lento era porque yo necesitaba que eso fuera de esa manera. No cambiaría absolutamente nada. Eh, Valoro cada proceso, cada etapa de la mejor manera. Y lo que le diría es que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien y que creyera más de que sí era posible. O sea, una de las cosas, o sea, hay mucha gente que me dice, "Ah, pero es que tú eres muy arriesgado, es que tú te lanzas, o sea, tú no, digamos que, pero no te creas, para tomar ese riesgo hay muchas conversaciones en mi cabeza, o sea, con gente que yo quiero, a veces incluso dudas, o sea, y es uno de los temas incluso de todo emprendedor, o como dice el nombre de este programa, cuando eres tu propio jefe, consulta contigo mismo. Y a veces esas consultas son conversaciones muy largas, que no sabes cómo manejar y solitarias además. Son conversaciones muy solitarias, que donde te sientes como que quisieras tener a alguien que como que te Que haya guíe, te hecho ya lo ayude. mismo. Exacto.
Y a veces te ayudan, pero a veces no, a veces te hacen dudar. Yo le diría a Carlos, que a pesar de que el proceso se vea largo y difícil y complicado, todo va a estar bien y que creyera en él sin lugar a dudas porque sus motivos y lo que lo está impulsando están llenos de cosas en las que él cree. ¿Y qué le dirías a esas personas que quieren emprender y quieren no tener jefe, pero no se han atrevido? Mira, lo primero que yo le diría es que sea lo que sea que vayan a hacer, estén seguros y 100% de qué es lo que quieren hacer. No se detengan por cómo lo van a hacer, el cómo va a llegar. Las herramientas ustedes las van a encontrar. El cómo va a llegar, no se detengan en el cómo, pero sí fíjense en el qué es lo que ustedes quieren hacer. Porque ustedes van a encontrar la forma si quieren hacerlo, pero si no quieren hacerlo o si no están seguros, cualquier situación va a ser una excusa para abandonar. Entonces, si es algo que quieres hacer, hazlo. Por supuesto, con la responsabilidad del caso, pero hazlo que la manera la vas a conseguir. Y lo otro que les diría también es que a veces hay que abrir y construir tu propia puerta. No te detengas por lo que digan los demás, no te detengan por las experiencias de los demás. Si tú lo quieres hacer y tú confías en ti, confías en tu proceso y sabes lo que estás haciendo está bien y tienes que construir tu propia puerta y eso te va a durar a veces, te va a llevar un poquito más de tiempo, tómate el tiempo necesario, confía en ti y haz lo posible. Y para las personas que nos están escuchando, si alguien quiere ir para uno, o sea, tus eventos, o se quieren enterar de qué es lo que viene con Epic Center, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, bueno, pueden, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, estamos siempre compartiendo todo. Nuestras redes sociales son My Epic Center. eh, y allí están nuestros números de teléfono, nuestra página web. eh, Siempre atendemos y particularmente yo a veces, a mí también me gusta atender particularmente a las propias personas. Como te digo, siempre me involucro en el proceso y a veces soy yo el mismo el que atiende mi teléfono y veo y qué están pensando las personas y qué quieren las personas y dónde estamos fallando y cuál es la duda más importante que tienen. Así que siempre los van a atender, si no los atiendo yo, los va a atender alguien del equipo, pero muy personalizado y siempre para atender y ayudar en lo más que podamos. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos, por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar el podcast. Pilas pues, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de No Tengo Jefe.